La sala se quedó inmóvil antes de que siquiera levantara la mirada. Se arrastró una silla, cayó un tenedor, y luego la voz de mi abuelo cortó el ruido como un cuchillo. Has estado recibiendo cheques de discapacidad por años. Cada rostro volteó hacia mí. Sentí el calor subir, el aire apretarse, ese tipo de silencio que no espera respuesta, solo reacción. Logré tomar aire una vez y susurré. ¿De qué hablas? Fue entonces cuando noté al hombre parado detrás de él, sosteniendo una carpeta cerrada. Mis papás no me miraban, y antes de que alguien dijera una palabra más, él la abrió. Crecí en una casa donde el silencio viajaba más rápido que la verdad. Mis papás, Linda y Mark, querían que todo fuera limpio, predecible, controlado. Aprendí desde temprano que la forma más sencilla de mantener la paz era hacerme más pequeña, más callada, más fácil de ignorar. Mi hermana menor, Emma, nunca tuvo que aprender eso. Ella era el sol en cada cuarto al que entraba. Cuando pedía algo, aparecía. Cuando tropezaba, alguien la levantaba antes de que tocara el suelo. Papá solía decir, ella solo necesita un poquito más de apoyo. El apoyo era lo único para lo que yo jamás parecía calificar. Recuerdo la primera vez que sentí el desequilibrio en los huesos. Tenía 12 años. Estaba en la cocina con un permiso para una excursión. Costaba $35. Mamá apenas levantó la vista de las cuentas. No podemos darnos extras este mes, dijo. Minutos después, Emma entró brincando, agitando un volante para clases de baile. Mamá sonrió. Claro, mi amor. La misma semana, las mismas cuentas, reglas distintas. En la prepa, el patrón no se rompió. Se profundizó. Cuando la laptop de Emma se quebró, papá le compró una nueva ese mismo día. Cuando la mía dejó de funcionar, me dijo que usara la biblioteca. Emma tuvo tutores privados. A mí solo me recordaron que trabajara más duro. Así funcionaba nuestra casa. 2 hijas, 2 realidades. Una verdad que nadie decía. Luego llegó la lesión. Un resbalón en un piso mojado durante mi turno de medio tiempo. Mi espalda nunca se recuperó del todo. Me movía más lento, levantaba con más cuidado. Guardaba recibos de cada medicamento porque nunca sabía cuándo tendría que estirarlos. Le enseñé la primera receta a mamá, pensando que se preocuparía. Solo suspiró. Tienes que ser más fuerte, Iris. No dependas de nadie. No dependas de nadie. Esa frase se convirtió en una regla cosida en todo lo que hacía. La universidad lo empeoró. Emma fue a una escuela privada al otro lado de la ciudad. Mamá presumió eso por meses. Yo fui a un community college y trabajaba de noche acomodando cajas. Cuando mis libros eran muy caros, dejaba una clase. Cuando los horarios de Emma no le acomodaban, contrataron a un consejero para ayudarla. El recuerdo que más se me quedó ocurrió en nuestra cocina. Acababa de llegar del trabajo. Mi espalda dolía tan fuerte que sentía como si alguien me hubiera clavado un cuchillo entre las costillas. Puse la receta arrugada sobre el mostrador, junto a un frasco con solo 2 pastillas. Mamá estaba sazonando el pollo. Ni volteó. ¿Me ayudas a pagar esto? Pregunté. Ella siguió cortando. Eres más fuerte que eso, Iris. No seas dramática. A su lado, la cocina brillaba con los electrodomésticos nuevos que habían comprado en primavera. Acero inoxidable, impecable, intocado por cualquier lucha. Yo estaba ahí, bajo una luz amarillenta, sosteniendo un frasco casi vacío. Ese fue el momento en que entendí. El esfuerzo no importaba. El dolor no importaba. La necesidad no importaba. Solo importaba la jerarquía. No lloré. No discutí. Solo asentí y guardé el frasco en mi bolsa. Ese fue el día que aprendí exactamente dónde encajaba en esa familia. De vuelta en la mesa, el comedor se sentía más pequeño de lo que recordaba. Las luces eran cálidas, pero nada en ese momento lo era. Mis papás, Linda y Mark, sentados en el centro como siempre, inclinados hacia los familiares que realmente les importaban. Mi hermana Emma, cerca de mamá, susurrándole algo que hizo que ambas sonrieran. Observé la curva de sus hombros, la tranquilidad en su respiración. Era el tipo de comodidad en la que yo nunca había sido incluida. Mi abuelo estaba al otro extremo, el único que no fingía que esa noche era normal. Su mandíbula estaba tensa, y sus ojos recorrían mi rostro buscándome algo. Una confirmación tal vez. Una verdad que esperaba que no fuera real. El hombre detrás de él, con la carpeta cerrada, seguía ahí. No lo habían presentado, pero sabía que no era de la familia. Su postura era demasiado recta, su presencia demasiado oficial. Después supe que era un auditor que mi abuelo contrató.
Pero en ese momento, solo era otra razón para que mi pecho se apretara. La cena siguió avanzando. Plática ligera, cumplidos sobre la comida, Emma hablando de sus próximas vacaciones, mis papás asintiendo como si ellos hubieran diseñado su vida completa. Yo mantenía mis manos en el regazo, entrelazadas para no temblar. Mi abuelo no tocó su tenedor. Esperó. Luego lo dijo de nuevo, la misma frase que me lanzó minutos antes. Has estado recibiendo pagos de discapacidad por años. No gritó. Lo dijo calmado, demasiado calmado, dejando que las palabras cayeran una por una. La mesa volvió a callarse. Una prima me miró confundida. Emma se veía molesta, como si el comentario le hubiera arruinado el ambiente. Sentí que algo se hundía dentro de mí. No miedo, no enojo, algo más pesado, la claridad lenta y amarga de que todos en la mesa sabían más de mi vida que yo. Mi garganta se cerró. Me escuché preguntar lo único que tenía sentido. ¿De qué hablas? Los dedos de mamá se congelaron sobre la servilleta. Papá miró su plato como si pudiera meterse dentro de él. Nadie respondió. Ni una sola persona. El hombre de la carpeta dio un paso al frente. Y por primera vez en toda la noche, entendí, lo que fuera esto, no era un error. Me levanté de la mesa antes de que alguien dijera algo. Nadie intentó detenerme. Esa fue la parte más extraña. Pensarías que una hija alejándose de una mesa llena de familia después de ser acusada de recibir beneficios que jamás vio levantaría aunque fuera una voz. Pero nada me siguió excepto el zumbido apagado de la conversación reanudándose, como lo hacen las personas cuando quieren fingir que nada pasó. El pasillo fuera del comedor era estrecho y oscuro. Una foto enmarcada de mis papás con Emma colgaba cerca de la puerta, iluminada por una lamparita. Yo no aparecía en la foto. Me quedé ahí un momento, dejando que el aire frío me bajara la temperatura de la piel. Mi corazón no estaba acelerado. Iba lento, parejo, como si finalmente se hubiera rendido de sorprenderse por esta familia. Ajusté la correa de mi bolso de lona, el que usaba todos los días. Dentro estaban mis recibos de copagos, un frasco con 2 pastillas, y una libreta donde anotaba todos mis gastos médicos. Antes pensaba que eso me hacía responsable. Ahora parecía evidencia. Evidencia de una vida construida sin el apoyo que supuestamente recibía. Entré al baño del pasillo. El espejo reflejaba la luz difusa del foco. Me presioné el puente de la nariz con los dedos, mi reflejo lucía tranquilo, demasiado tranquilo, como alguien que está esperando instrucciones. Me senté sobre la tapa cerrada del inodoro y abrí mi libreta. Cada página estaba llena de fechas, números, tinta barata que se escurría en papel todavía más barato. Renta, medicamentos, comida, pasaje del camión, cuotas de la clínica. Pasé el pulgar por la esquina de la hoja, recordando las noches en las que me quedaba despierta calculando si saltarme una comida podía estirar mis medicinas por una semana más. Siempre me decía que esas cuentas eran temporales. Nunca imaginé que mis papás hacían sus propias cuentas con el dinero que se suponía debía mantenerme en pie. Saqué mi teléfono. No había mensajes nuevos, ni llamadas perdidas, nada de mis papás preguntando a dónde me había ido. Típico. Abrí la app del banco. Mi saldo me miró de regreso, pequeño, predecible, dolorosamente honesto. Deslicé por el último año. Nada fuera de lo normal. Ningún depósito extraño. Ciertamente nada parecido a los pagos por discapacidad que mi abuelo aseguraba que existían. Mi pulso no se aceleró. En su lugar, una claridad fría se asentó en mí, esa que vuelve todo silencioso y filoso. Tecleé un correo a la oficina de beneficios, los dedos firmes, sin titubear. Hola. Solicito el historial completo de pagos por discapacidad emitidos bajo mi nombre. Favor de confirmar todas las direcciones registradas. Gracias. Sin dramas, sin explicaciones. Solo una pregunta que debió haber sido mía por 10 años. Cuando regresé al comedor, no volví a mi asiento. Me quedé junto a la entrada observando. Abuelo seguía en su extremo de la mesa, brazos cruzados. El auditor, Stevens, como después sabría, continuaba de pie, con la carpeta aún cerrada. Mis papás fingían que nada estaba pasando. Emma seguía en su teléfono. Pude haberlos enfrentado, preguntarles por qué tomaron lo que no era suyo, porque me dejaron vivir en carencia mientras remodelaban cocinas y mandaban a Emma de viaje, porque le dijeron a la familia que yo me negaba a ayudarme. Pero la confrontación siempre había sido su idioma, no el mío. El silencio había sido mi moneda de supervivencia. Ahora podía ser la arquitectura de mi control. Tomé mi abrigo del respaldo de mi silla y me lo puse. Abuelo me vio.
Sus ojos se suavizaron apenas, pero no me llamó. No tuvo que hacerlo. Él ya sabía que yo no me iba por miedo. Me iba para construir algo. Afuera, el aire estaba frío, tan delgado que raspaba la garganta. Caminé hasta el final de la entrada. El sonido de la grava crujía bajo mis zapatos. Los postes de luz bordeaban la calle como centinelas. Me paré bajo uno y abrí mi bolsa, sacando el pequeño montón de recibos. Años de sobrevivencia, ni un centavo de eso había sido suplementado por el supuesto dinero que recibía. El viento levantó las esquinas del papel. Los apreté más fuerte. Cuando llegué a mi departamento en Seattle, ya de noche, la luz del pasillo parpadeó como siempre. No la apagué. Esparcí todo en el piso, recibos, cuentas médicas, cartas, mi libreta. Me senté con las piernas cruzadas, dejando que el zumbido del refrigerador llenara el silencio. Luego empecé a ensamblar, clasificar, cruzar datos. No necesitaba saber por qué mis padres hicieron lo que hicieron. Solo necesitaba los hechos. Los hechos no flaquean. Los hechos no mienten. Los hechos no aman más a un hijo que a otro. Abrí una hoja de cálculo en la laptop, llenando celdas con números, fechas, diagnósticos. Agregué una columna para el apoyo por discapacidad que debía haber recibido. Cuando investigué el monto mensual aproximado y lo multipliqué por 10 años, no sentí nada. Ni enojo, ni sorpresa. Solo el peso de la verdad ocupando su lugar. Hora tras hora, la hoja creció. Un plano silencioso, el mapa de una vida vivida sin la ayuda que estaba destinada para mí. Cerca de medianoche, sonó mi correo. La oficina de beneficios había recibido mi solicitud. Miré la pantalla, luego las hojas regadas a mi alrededor. Exhalé despacio. Esta vez, le susurré a la habitación vacía. No voy a arreglar lo que ellos rompieron. Cuando regresé a casa de mis papás al día siguiente, la entrada ya estaba llena. Autos alineados en la banqueta como si hubiera una celebración, no una verdad a punto de estallar. Me quedé al borde del camino un momento, dejando que el aire frío se asentara sobre mí. Mi aliento se elevó en hilos blancos y delgados hasta desaparecer. Eso se sintió apropiado. Adentro, el comedor lucía exactamente igual que la noche anterior. La misma luz tibia, la misma mesa larga, la misma disposición con mis papás en el centro, como si fueran anfitriones de algo importante. Mi hermana Emma junto a mamá, la barbilla apoyada en la mano, deslizando el dedo por la pantalla del celular. Abuelo en el extremo opuesto, postura rígida, mirada afilada. Y el hombre que había traído, el auditor, Stevens, de pie detrás de él otra vez, carpeta cerrada. Nadie me saludó, nada fuera de lo común. Stevens me dio una ligera inclinación de cabeza. La mandíbula de abuelo se tensó, una señal silenciosa entre nosotros de que hoy no sería como ayer. Vamos a terminar con esto, dijo abuelo. Su voz estaba firme, formal, despojada del calor que usualmente tenía. No era enojo, era autoridad, la clase de autoridad que no le había visto usar en años. Mamá se movió en su asiento. Papá, ¿podemos no hacer esto ahorita? Iris claramente. Él levantó una mano. Ella cayó. Esto no se trata de Iris, dijo. Se trata de lo que le quitaron. Mark carraspeó, intentando sonar calmado. No le quitamos nada. Hay un malentendido. Stevens dio un paso adelante. Sin presentaciones. Sin rodeos. Abrió la carpeta. El sonido del papel deslizándose fue más limpio que cualquier acusación. Dentro había documentos ordenados por año. 10 años de registros. Puso la primera hoja sobre la mesa. Pagos mensuales. Bajo mi nombre. Bajo una dirección, la de mis papás. Puso otra. Y otra. Año tras año. Mismo patrón, mismos depósitos, la misma firma, la de mi mamá. Stevens señaló una línea con la punta de su pluma. Estos pagos fueron emitidos para cubrir la condición médica de Iris. Cada depósito fue redirigido a este hogar en lugar de a su residencia. El color abandonó la cara de mamá. Emma dejó de deslizar la pantalla. Papá se recargó hacia atrás, brazos cruzados como si esperara un golpe. Usamos ese dinero para la familia, murmuró. ¿Para las vacaciones? Preguntó Stevens, suave. ¿Para la remodelación? ¿Para la camioneta que compraron hace 5 años? Mamá parpadeó rápido. Teníamos gastos, y la escuela no era barata. La habitación parecía contraerse. Yo no hablé. No lo necesitaba. Cada número en esas hojas hablaba por mí más fuerte de lo que yo jamás podría. Stevens colocó la última hoja sobre la mesa. Un resumen. 10 años. Depósitos mensuales.
Más de $280,000. Miré los rostros de mis papás transformarse. Primero negación. Luego cálculo. Luego algo hueco y quebradizo. La expresión de quien entiende que la historia que inventó ya no le pertenece. Abuelo empujó su silla hacia atrás. El sonido retumbó. Señaló a Linda y Mark. ¿Algo que decir? No fue un rugido. Fue un veredicto. La voz de mamá se quebró. Pensamos que no lo necesitaba. Siempre ha sido tan independiente. Nosotros. Le dijiste a todos que era irresponsable, interrumpió abuelo. La dejaste quedarse sin medicinas. La dejaste trabajar con dolor para poder arreglar tu cocina. Papá me miró, los ojos moviéndose entre miedo y algo parecido a la vergüenza. Íbamos a decirte. Eventualmente. Cuando tu abuelo preguntó. ¿Dentro de 10 años más? Dijo abuelo. El silencio cayó pesado. No calmaba. Apretaba. Me quedé de pie, manos entrelazadas al frente, mi bolsa de lona colgando a un lado. Me sentía extrañamente ligera. No reivindicada. No triunfante. Solo presente. Aquí. Finalmente. En un momento que no estaba construido sobre el relato de nadie más. Steven cerró la carpeta. Las cuentas vinculadas a estos depósitos serán congeladas en lo que se realiza la investigación. Iris será contactada directamente respecto a la restitución. El aire se cortó con el pequeño, afilado sonido del sobresalto de mamá. Los hombros de mi papá se hundieron. Abuelo volteó hacia mí. No tienes que quedarte aquí, dijo. No les debes nada. Asentí una vez. No a él, sino a mí misma. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla que había abandonado. La tela se sentía fría, familiar. Me lo puse, ajustando el cuello con suavidad. Sin despedidas, sin palabras finales, solo el roce suave de mis pasos mientras me alejaba. Detrás de mí, el silencio por fin se rompió. No con gritos, sino con el sonido de personas dándose cuenta de que la verdad ya había elegido de qué lado estaba. Abuelo manejó en silencio, las manos firmes en el volante, la carretera extendiéndose enfrente en líneas largas y oscuras. Las luces de la calle cruzaban el parabrisas, cortando mi reflejo en fragmentos. Vi cada pedazo de mi pasar y desaparecer, como si me estuviera desprendiendo de algo que había cargado por demasiado tiempo. Él no preguntó si estaba bien. No llenó el carro con disculpas ni con enojo. Solo dejó que el silencio se acomodara, ese tipo de silencio que no exige nada. Se sentía extraño, casi demasiado amable. Cuando se detuvo frente a mi edificio de departamentos, dejó el motor encendido. No van a tocar otro $1, dijo. Ni uno más. Su voz no estaba enojada. Estaba finalizada. Asentí, pasando los dedos por la correa de lona de mi bolsa. Adentro venía la carpeta que Stevens me había entregado antes de irnos, copias de todo. Mi nombre donde debía estar. Mi dirección ausente en cada línea. Prueba de lo fácil que había sido borrarme. Bajé del carro y caminé hacia la entrada. La luz del pasillo parpadeaba arriba, igual que siempre. Pero esa noche, el parpadeo no me molestó. Se sintió honesto. Imperfecto, pero mío. Dentro de mi departamento, dejé la carpeta sobre la barra de la cocina. Las hojas se abrieron un poco por las orillas, movidas por el zumbido del refrigerador. Pensé en la cocina donde crecí, los electrodomésticos brillantes, las luces intensas, el frasco vacío de medicamento escondido en mi bolsa. Me quedé ahí, respirando despacio, dejando que el recuerdo pasara sin lastimar. Esta vez, el silencio no se sentía como algo impuesto sobre mí. Se sentía como aire. Por fin tenía espacio para respirar. Dejé la carpeta sobre la mesa toda la noche, sin tocarla. Su peso, firme. Sus bordes, afilados bajo la luz de la mañana. Nada en su interior me pedía que perdonara o que olvidara. Solo me pedía ver las cosas como eran. Los límites no son ruidosos. Son esos lugares tranquilos donde dejas de permitir que otros escriban tu historia. Si alguna vez te has alejado de la versión de ti que alguien más inventó, deja que esto sea tu recordatorio. Tienes derecho a elegir la verdad que te pertenece y caminar hacia la vida que, por fin, te queda.